Aburrido 271, un aburrido que se graba en Caracas, Venezuela, a las 10:47 AM, 47 minutos tarde, porque nada más y nada menos que justo antes de arrancar se me ocurrió que quiere hacer una actualización de OBS. Yo, claro, vamos a hacer una actualización. Bueno, la actualización de OBS hacía que fuera necesario hacer una actualización del NVIDIA Driver. Todo esto es, por supuesto, chino para quien no maneja todo este lenguaje, esta parafernalia de los twitcheros. Pero bueno, básicamente tuve que hacer una actualización. Y eso obviamente implicó que estuviéramos aquí, además de que el fin de semana fue una locura porque organizar el cumpleaños de Bernarda, de lo cual yo no tengo mucha responsabilidad porque la organización estuvo a cargo de Ingrid, fue verdaderamente agotador. Pero no importa, aquí estamos además transmitiendo por Twitch, para quienes están suscritos a Twitch o están metidos en Twitch. Y lo importante es que esta semana voy a estar en Pispa. Eso va a ser en Pispa, en Altamira, en el Yamin Center, en mi página web, donde además pueden dejar su dirección de correo para recibir las actualizaciones y recibir los artículos que mando semanalmente. Lo encuentran y está, por supuesto, la presentación del 17 de abril en Barquisimeto. 12 de abril voy a hacer una función especial de Bocón para el Colegio Simón Bolívar. De repente se pueden empatar en esa. Hay un show el 20 montado en un autobús, en una guagua, a beneficio de nuestro pana El Gocho. Y aquí viene la gira europea. 23 de abril Madrid, ya está sold out, pero abrimos una nueva. Relax. Cálmense. Barcelona, 24 de abril. Bilbao, 25. Valencia, 26 de abril. Alemania, 27 de abril. Berlín y 28 de abril Hamburgo. Yo no sé por qué digo Hamburgo siempre. París, 29 de abril. 1 de mayo Málaga. 3 de mayo Murcia. 4 de mayo Alicante. Y la nueva fecha de Madrid es el 30 de abril. Este es el momento en que usted debe suscribirse al canal de YouTube o suscribirse en Spotify y dejar un buen comentario en Spotify porque sabe que esto va a estar importante, interesante y necesario. Y por supuesto, también, ¿qué más? Darle like, todas esas pendejadas que son necesarias para que esto agarre tracción, como dicen por ahí. ¿Qué otra cosa tengo que anunciar? Bueno, recuerden que si usted me manda un correo a que se vayan todos radio@gmail.com, yo puedo, y me explica por qué usted no puede pagar Patreon, yo puedo mandarle el aburrido completo. Usted notará que, sí, esa interrupción es que tengo una cosita en la boca, que no había surgido en todo el tiempo que estuve preparando el aburrido, desde anoche a las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana y luego toda la mañana aquí. No, tiene que surgir justo cuando estoy hablando. Pero bueno, esto es aburrido, esto es un espacio en el que yo recomiendo artículos, así de aburrido es. Y vamos de una buena vez para los que están en el canal público, es decir, los que están viendo esto por YouTube o Spotify y no están en el Patreon, con la primera noticia de la semana. Lo que hizo el primer tipo, porque esta noticia me la mandaron y bueno, no pude dejar de comentarla, lo que hizo el primer paciente humano en recibir un implante cerebral de Neuralink fue permanecer despierto toda la noche jugando Civilization VI. Y arranco con esta noticia medio clickbaitosa del 26 de marzo de la gente de la TAM IGN, Latinoamérica, simple y llanamente porque estuve conversando con una prima sobre esta generación que viene, que es una generación de pantallas, tratando de conversar neutralmente, sin estar en el discurso de qué horror, de esta gente no va a tener juicio crítico, cosa en la que voy a caer inevitablemente a lo largo de este aburrido cuando toque otras noticias. Pero hablábamos de dónde este hombre pasó su primera noche teniendo la posibilidad de mover un cursor utilizando su mente. Pues lo primero que hizo fue jugar ajedrez. Estamos hablando de Nolan Arbach, de 29 años, recibió el implante Neuralink y utilizó la tecnología para jugar una versión digital de ajedrez. Mientras hablaba de cómo vivir con el asistente experimental había cambiado su vida. Esto lo pueden ver en... All right, we should be streaming live here. Hello, world. How's it going out there? My name is Bliss. So cool. Lo pueden ver en el stream que está colgado en la gente de Neuralink, que ya lleva 19,6 millones de espectadores. So freaking lucky to be a part of this and stuff. I mean, every day it seems like we're learning new stuff, and
I just can't even describe how. Entonces en este video habla, bueno, estamos aprendiendo cosas nuevas todos los días, no puedo describir lo que implica esto. Debe ser un paso enorme y yo no quiero criticar su decisión, pero es importante decir que una de las primeras veces que me dieron control total sobre esta tecnología de Neuralink, me quedé despierto hasta las 6 de la mañana jugando Civilization 6. Le dijo Arbok a la científica de Neuralink, Bliss Chapman. Valió la pena, creo que es la mejor manera de decirlo. Fue increíble. Y por supuesto, uno se plantea, claro, ¿qué es lo primero que tú hubieras hecho? De repente, la posibilidad de comunicarte, de escribir un texto, aunque quizás muchas de estas cosas ya las pueda hacer con la modalidad de voice to text que tiene cualquier computadora, por lo menos una Windows utilizando Windows H, que te permite dictarle al teléfono. Pero en el hecho de pasar tu primera noche teniendo esto, jugando un juego complejo, un juego que no fue SimCity, ¿no? Que no fue The Sims, perdón, que no fue voy a vivir una vida falsa, sino un juego de estrategia largo, complejo, te hace pensar, ¿qué hubieran hecho ustedes si no tienen control de cuello para abajo y les hubieran dado la posibilidad de mover el mouse aleatoriamente, como ustedes hubieran querido? No quiero yo ser quien emita el juicio. Arbok explicó que había renunciado a jugar Civilization 6 antes de la cirugía porque necesitaba un amigo para poder jugar, y la naturaleza intensiva del tiempo de juego había hecho que las sesiones fueran insostenibles. Dice la cita, así que no era factible para mí jugar un partido completo ni nada parecido. Ahora puedo simplemente tumbarme en la cama y tocar a mi antojo. Honestamente, la mayor restricción en este momento fue tener que esperar que el implante se cargara una vez que lo había usado por completo. O sea, se lo gastó jugando esto. Y le permitió también jugar Mario Kart, utilizando señales neuronales decodificadas por la tecnología, y quedar en segundo lugar lo dejó alucinado. No pensé que eso sería posible después de una semana de usarlo, fue una locura, aunque mi papá y mi amigo no me dejaron ganar. Ha ayudado también a Nolan a aprender francés y japonés y ha eliminado barreras en lo que respecta a la lectura. También había subrayado que no había sufrido deficiencias cognitivas como consecuencia del procedimiento y que pudo salir del hospital un día después de someterse a la intervención quirúrgica de 2 horas. Entonces, en ningún momento nos estamos hablando de sostenernos, del trabajo. No sé, yo no puedo evitar hacer juicios aquí. Algo me desató y no tengo cómo enjuiciarlo. O sea, este tipo tiene derecho a usar esa vaina como le dé la gana. Como le dé la gana. Sin embargo, no deja de llamarme la atención que lo primero que haga es lanzarse un juego completo de esto. Aquí, sin embargo, en Twitch, alguien logra llevarlo todavía un paso más lejos diciendo páginas de chicas alegres sería lo primero. Bueno, porque le permiten mover el cursor, pero no otras cosas. Ay, niñitos, de verdad. Y para no perder esta onda boomer o esta onda de generación que dice todo tiempo pasado fue mejor, tengo que tocar este artículo que varios de ustedes me enviaron. Es interesante que hubiera llegado a tantos de ustedes y me refiero a un artículo que está en Scientific American y en Nature que habla de un estudio que se acaba de hacer que concluye que las letras de las canciones sí se están volviendo más simples y más repetitivas. Esto es un estudio de cientos de miles de canciones que confirma que los coros y los hooks han tomado el poder. Ojo, simple no es necesariamente peor, y esto lo aclaran desde un principio para no caer en el juicio de valor en el que muchos podemos caer. Ciertamente la ciencia no puede, nos dice este artículo en Scientific American, la ciencia no puede tomar en cuenta las preferencias subjetivas o las divisiones generacionales. Sin embargo, nuevas investigaciones sugieren que la música popular ha sufrido cambios que han sido medibles en los últimos 50 años. Las letras de las canciones populares se han vuelto más simples y más repetitivas, de acuerdo a un estudio que fue publicado el jueves en Scientific Reports. El
Autor más importante de esto es Eva Sangerle, la autora, una científica de computación en la Universidad de Austria de Innsbruck, que ha desarrollado algoritmos de recomendación musical. Hay más líneas que riman y también más coros. Básicamente encontramos que las letras se han vuelto más fáciles de comprender. Esto, por supuesto, ¿por qué lo estoy trayendo a colación? Porque ustedes saben que fui al concierto de Mora. Y una de las cosas que concluí del reggaetón en aquel momento es: estas canciones son increíblemente fáciles de aprender. Tan es así que para obligar a la rima, pues de repente pican una palabra, repiten la misma palabra para que rime la misma palabra con la misma palabra. Es decir, vas a extremos de simplificación que hacen que sea mucho más fácil aprendérselas. Pues bueno, continuamos con lo que dice el artículo. Esta tendencia se observa en 5 de los géneros más populares en inglés. Estamos hablando de pop, rock, rap, rhythm and blues and country, desde el año 1970, y sugiere cómo los cambios en la música y en los hábitos de escuchar música de las plataformas y la producción están dándole forma a la cultura pop. Sangerle y sus coautores revisaron letras de 353.320 conocidas canciones soltadas entre 1970 y el 2020 y utilizaron Machine Learning para identificar las claves lingüísticas de estos temas musicales. Por ejemplo, la tasa de palabras que se repiten, los tipos de cues emocional. Hay un readability score, es decir, qué tan leíble es la canción y la riqueza del vocabulario. Y entrenaron modelos para clasificar y analizar esos rasgos a lo largo de años en un subset de 12.000 canciones representativas. Descubrieron que la tasa de repetidas a líneas no repetidas ha subido a lo largo de los años en todos los géneros, duplicándose para canciones pop y inclusive mucho más para la música rap. La tasa de coros a las otras secciones de las canciones subió también, es decir, se repiten más los coros. De hecho, la idea de arrancar con el coro es bastante reciente, o el uso de la idea el recurso de arrancar directamente con el coro es bastante reciente, si lo vemos en términos musicales. Este estudio también encontró que las letras de la música contemporánea, y atención que esto me parece un elemento importante, llevan consigo más emociones negativas y menos emociones positivas que en el pasado. Y las canciones se han vuelto más personales, con una mayor frecuencia de pronombres como yo y I and me. Y esto, por supuesto, hace eco de otras investigaciones que se han hecho sobre las letras de las canciones. Entonces, tenemos 2 elementos aquí, además de la parte formal, que me parecen importantes desde el punto de vista cultural para los que estamos pensando en qué diablos pasa en el mundo. Y es que las canciones son más sobre yo, y a uno le cuesta imaginarse canciones que no fueran sobre el yo. Por ejemplo, me acaba de venir Turn, Turn, Turn. For everything, turn, turn, turn. There is a season, turn, turn. Inclusive letras de The Doors. Busquemos cualquier letra de The Doors. Estamos hablando de música de los años 70. A ver qué tan presentes están los pronombres personales. The end. This is the end. Esto es el fin, claro. This is the end. Beautiful friend. This is the end. My only friend. Of our elaborate plans. Aquí es primera persona del plural. No safety or surprise. Sí, pero es más impersonal. Es más impersonal de lo que yo me imaginaba. Me costaba pensar. Break on through to the other side. Es menos un relato personal de lo que son hoy en día las canciones, según este estudio de la Universidad de Austria. A ver, y lo otro es que las emociones son más negativas. Esto no es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa para hablar del momento en el que estamos. Es difícil, por supuesto, separar
la intención emocional y el significado de las letras. Dice Robin James, que es un académico de filosofía y música popular. Y dice que, por ejemplo, cosas como slay, que pueden parecer violentos o de ira, palabra que puede evocar la ira, en una evaluación automática, computarizada, en realidad puede tener un significado emocional positivo. Inclusive la complejidad es difícil de cuantificar, agrega esta mujer, Robin James. Letras que pueden verse como un garabato, una retahíla de sílabas que no tienen significado, pueden ser en realidad un juego de palabras muy inteligente, tomando en cuenta, por ejemplo, Backward Lines en la canción de 2002 de Work It de Missy Elliott. Caleb Goldschmidt, que es un etnomusicólogo en Wesley College y es coeditor del Journal of Popular Music Studies, dice que las letras son una pequeña parte de lo que hace una canción. Inclusive si las letras son más simples, factores musicales como la textura, el ritmo, etcétera, están convirtiéndose en algo cada vez más complejo. Así que hay que verlos también desde esa perspectiva. Sin embargo, cambios en la estructura lírica, particularmente un boom en el uso de coros, son suficientemente evidentes para que los académicos musicales ya estén acotando que esto es una tendencia desde hace algunos años, y esto lo dice el mismo James. La forma, y aquí viene lo importante, cómo cambia la estructura del contenido en función de el soporte. El medio es el mensaje, que nos decían en la Escuela de Comunicación Social en los 80 y venía ya desde los 60 esa idea de Marshall McLuhan. Si la forma como un medio cambia la naturaleza de un mensaje importante. ¿Por qué? Oigan esto. La forma como la gente interactúa con las canciones ha cambiado. Dice Barnum, con una cantidad cada vez mayor de escuchas, de personas que escuchan música, escuchándola mientras hacen otras tareas. Tiene sentido que si la música en realidad ahora va a ser simplemente un fondo musical mientras tú haces otras cosas, no quieres nada que vaya a exigir demasiado de tu atención, a retar tu atención. Y aquí, obviamente, está el género, ¿cómo que se le llama a este género de música? Yo lo escucho mucho cuando estoy escribiendo, lo-fi, que es uno de los canales con más escuchas en YouTube y en Spotify. Goldschmidt, sin embargo, nos dice que es importante recordar que música compleja no es necesariamente mejor música. Si eso fuera así, todos estuviéramos escuchando rock progresivo. Es decir, aquí no quieren caer en la calificación, sino en el análisis, cosa que yo recomiendo muchísimo a mis clientes en el área de comunicación. Usted no quiere juzgar a la audiencia, usted quiere analizarla. Esta es una audiencia que está colocando un mayor énfasis en letras simples, repetitivas, pero una mayor complejidad musical. Quieres hacer una estimulación mucho más emocional que mental y mayores emociones negativas. De hecho, esto está también en el otro artículo donde está en Scientific Reports el artículo colocado completo con su abstract. Y en el abstract del artículo, para que no tengamos una fuente terciaria, dice claramente: encontramos que las letras de la música pop se han vuelto más simples y fáciles de entender a lo largo del tiempo. No solamente la complejidad del léxico ha descendido en las letras, pero también observamos que la complejidad estructural, por ejemplo, la repetitividad de las letras ha descendido. Y además confirmamos análisis previos que ya habían dicho que la emoción descrita en las letras se ha convertido en algo más negativo y que las letras se han convertido en algo más personal en las últimas 5 décadas. Y yo siento que aquí hay una ironía, porque en esto de las letras personales uno tendería a pensar que entonces tenemos un menor discurso en común. Sin embargo, una de las áreas donde nos seguimos encontrando como comunidad, también como tribu, de lo cual hay que hablar más adelante, es precisamente en la expresión musical. Uno ve
y creo que la separación que han hecho figuras importantes como Taylor Swift y otros de no meterme en la política me parece muy valiosa desde el punto de vista de tienen que existir estos espacios. Sin embargo, el hecho de que las emociones negativas prevalezcan no puede dejar de ser tomado como un indicador del signo de los tiempos. ¿Estamos en tiempos peores? No necesariamente, pero nos sentimos peor. Y más adelante, cuando veamos cómo están siendo evaluados presidentes a lo largo del mundo y veamos también las ausencias escolares y veamos también la tasa de natalidad, quizás veamos de qué se trata todo esto o por dónde puede venir esta sensación de que estamos peor en contraposición con lo que nos va a decir Pinker y todo, y una cantidad de gente con estadísticas de que en realidad estamos mejor que muchas otras épocas. Pero hay algo que falta. Hay algo que falta que hace que nos expresemos negativamente o que teniendo muchas otras cosas, entonces ahora nos podemos dar el lujo de quejarnos en canciones. También puede ser eso. Que esta gente no tiene coño de qué quejarse. Entonces, ¿para qué usan la música? Para quejarse, porque como no tienen nada de qué quejarse, no tienen verdaderos problemas, entonces andan cantando todo el día de unos problemas que nada que ver. ¿Me entiendes? Que ella dejó el aroma de su perfume en la guagua. Bueno, marico, pero síguela entonces. No joda, tú no te puedes bajar de esa guagua. Digo yo que quizás esa es otra interpretación. Incluso aquí en Twitch nos dicen que quizás estamos mejor porque se expresa más el día a día en las canciones. Está bien, puede ser, Anita. El asunto es que no vas a mencionar el hecho de que la gente está agotada y necesita expresar. No, pollito comunista, porque voy por el siguiente artículo antes de dejar a la gente del Patreon. Y precisamente tiene que ver con la sensación o la evaluación que estamos haciendo del mundo. Nereo Mendoza me manda este artículo. The World's Unpopular Leaders. Los líderes no populares, impopulares del mundo. Biden no está solo en esta tasa de aprobación tan baja. Comparado con sus compañeros en el mundo internacional, Biden se ve mucho mejor de lo que parece. Y cuando decimos lo que parece es que según muchas de las medidas, Biden es bastante poco popular, es muy impopular, ya que desde por lo menos la Segunda Guerra Mundial, ningún presidente ha tenido peores tasas de desaprobación en este momento de su presidencia. Muchos líderes de democracias, nos dice el New York Times, tienen tasas de desaprobación inclusive más altas que Biden. Y esta es una tabla que desarrolla Ashley Wu, en la cual podemos ver que la tasa de desaprobación, por ejemplo, de Olaf Scholz en Alemania está cerca del 75%, o sea, está en el 73%. Macron, 71%. Yoon Suk Yeol de Corea, 70%. Fumio Kishida de Japón, 70% de desaprobación. Rishi Sunak, 66% de desaprobación. Trudeau, 59%. Biden, 54%. Y, por ejemplo, Alexander De Croo en Bélgica, 46%. Esto es información recolectada por Morning Consult by Ashley Wu, febrero 26 a marzo 6 del 2024. O sea, información bastante reciente. ¿Por qué la gente está molesta con sus líderes? Bueno, algunas explicaciones son locales, pero hay 4 asuntos globales que han alimentado la ira del público. Lo llamamos las 4 Is. Inflación, inmigración, inequidad y incumbency. El hecho de que son presidentes que están en el poder y entonces el que llega, el incumbente, el que viene desde afuera, se ve más positivo. La inflación, por supuesto, pero recordemos que hay varios factores que cambian dependiendo del país, pero que tienen un elemento en común y es la cantidad de dinero que fue lanzada a las economías mundiales en la pandemia. Y por supuesto, la solución a la inflación tampoco le gusta a la gente porque la subida de las tasas de interés de los bancos centrales para hacer que haya menos dinero disponible hace que, por supuesto, los préstamos, el pago de las tarjetas de crédito y las hipotecas sean más caros. Así que incluso cuando baja la inflación, las medidas tomadas para controlar la inflación molestan a la gente. El segundo, la inmigración.
Ciertamente, más migración puede tener ventajas, por supuesto, para las economías crecientes y reduce la inflación, pero para muchos otros, lo negativo le gana a lo positivo. Por ejemplo, la preocupación de que los inmigrantes utilizan recursos públicos, agarran trabajos que podrían tomar, que bueno, que sobre esto siempre hay que me quitó el trabajo, porque tú llegaste allá y había un tipo sentado, porque este es el chiste. El chiste es, tú llegaste y alguien se había sentado en tu excavadora. Bueno, para mucha gente sí. Ahora, mucha gente sí se han sentado en su excavadora porque están cobrando menos, porque están ilegales. Y esto, por supuesto, también tiene otro elemento que es la sensación de caos, la sensación de que no hay ley, la sensación de que qué está pasando. Y aquí hay un elemento importante que hace que gente que no es de derecha particularmente se preocupe por la migración. Lo dice en Morning Consult Sonnet Frisbee. Se sienten que los partidos céntricos y de izquierda no representan sus puntos de vista y no se dan cuenta del caos que esto trae. Aquí hay que incluir el caos cultural que se ve en Europa, que se ve en Francia, que se ve en España. Es decir, la pérdida de una cultura que más o menos era cohesionante ante la aparición de guetos completos. Y la solución en algunos países escandinavos, ¿cuál ha sido? Bueno, no, usted no se puede mudar todo el mundo junto. Todos los turcos no se van a mudar juntos, ni los sirios. Aquí vamos a obligar a que haya un máximo de migrantes que pueden vivir en ciertas cuadras. Esa solución que se ha visto en países escandinavos parece horrible, parece totalitaria, pero para mí tiene todo el sentido del mundo porque es una preocupación real que yo he visto en familiares, particularmente los que viven en Francia y algunos en España, de la disolución de la cultura. Entonces ahí tienes otra razón por la cual tú puedes mirar feo a tu líder. Inequality. En el mundo, los ricos han logrado obtener una tasa mayor de ganancias cada año. Es decir, cada año crece la proporción de la riqueza de ese pequeño segmento comparado con el resto. Las compañías grandes se vuelven cada vez más grandes. Unos pocos individuos han reunido más dinero que países enteros. Y muchísima gente ahora cree, sea verdad o no, que los más ricos han echado para adelante mientras todo el mundo se ha quedado atrás. Aquí inclusive en el New York Times ahí tenemos un hipervínculo donde dice algunos economistas no están de acuerdo con esto. Y está el tema de la incumbency, es decir, la ventaja electoral que tiene generalmente el que está en el rol de presidente, de primer ministro, frente a quienes lo están retando. Y esa ventaja disminuye con el tiempo. Los votantes se cansan de líderes nacionales mientras más estén en el poder. Esto es lo que llaman los científicos políticos el costo de mandar, el costo de estar al frente, el costo de ser presidente. Rara vez un presidente que hace 2 periodos en Estados Unidos es seguido por un presidente de ese mismo partido. El costo de mandar es un patrón que se ve, dice Lee Drutman, un científico político en New America, se ve en todos los países. Y esto, por supuesto, es importante. Ahora, ¿qué me falta a mí en todo esto? Me falta un comentario que hacía Fareed Zakaria. Lo hacía en Bill Maher y lo hacía también en su programa en CNN y en varios tweets, que es el elemento cultural. Hay una molestia, sobre todo con líderes centristas y centroizquierda, ante toda una exigencia de cambio cultural, ya no de la migración, sino de el compensar y sobrecompensar a minorías que han estado rezagadas, que nadie dice que no, que nadie dice que no, que nadie dice que no, que ni mujeres, que ni inmigrantes, que la comunidad LGBT no la ha estado. Yo sé. Te la vas a lanzar. Cállate, estoy diciendo que sé. Sin embargo, muchos han sentido amenazado su modo de ver el mundo. Lo vemos con Trudeau, lo vemos con Macron, que de hecho ha tratado de mantener esa centroderecha y ha tratado de hecho montó un comando anti-woke en el Ministerio de Cultura.
Pero con todo y eso, hay quienes sienten esta gente le da demasiado peso a ciertas minorías y a eso y se ha planteado un cambio cultural, no solamente legal. Estás pidiendo un cambio cultural al cual no estoy dispuesto. Entonces no veo que la gente de centro y de centro izquierda se dé cuenta de la demencia que hay en la exigencia de unos pronombres, lo que pasó en Canadá y que catapultó a Jordan Peterson, y Jordan Peterson lo traigo aquí, ya va Briseño otra vez a hablar de Peterson, coño, que no, que lo que quiero decir es que Peterson y muchos otros son un ejemplo de que hay todo un grupo de gente, y yo lo he percibido aquí también en ustedes, en los que están en Patreon, que necesita que les digan, no, estás loco, cuando sientes que esta gente se fue de maraca. No estás loco cuando sientes que el poliamor, la identidad de género se fue de las manos. Y yo estoy de acuerdo, no están locos. Aquí se nos fue de las manos mucho gracias a las teorías críticas que plantearon que todo es lenguaje, todo puede ser reinventado, todo puede ser escrito. En todo caso, aquí tenemos este artículo que me parece interesante, pero como punto de partida. ¿Por qué? Porque me parece que ese elemento cultural está siendo dejado de lado y no nos damos cuenta de que es un factor importantísimo en esto que estamos viviendo. Otro factor, por supuesto, que está mencionado allí y que me encanta como Nereo Mendoza me lo ilustró, tiene que ver con el tema económico. Y Nereo me manda unas capturas de pantalla que lo que tienen son unos datos importantes para que veamos por dónde va el asunto. Iba a hacer una pausa, pero no lo voy a hacer. Vamos a ver estos datos. Por ejemplo, el precio medio de un hogar en 1999, $161,000. El precio medio en el 2024, $412,000. Y usted me dirá, bueno, Briseño, pero no vas a hablar de cuánto está ganando la gente. Vamos para allá. ¿Cuánto está ganando la gente que te permite adquirir esto? El promedio de entrada en 1999 era $44,000. El promedio de entrada en el 2024 es $67,500. Entonces, subió en un tercio, ¿verdad? Eso subió en 20,000. Bueno, subió más, subió casi 70,000, o sea, casi, no se duplicó, pero subió por lo menos un 40%. Y el precio de los hogares subió mucho más que un 40%. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque aquí vamos a encontrar un dato importante. El precio promedio de un hogar aumentó 280% desde 1970. La edad promedio de alguien que compraba un hogar en 1960 era 23 años. Es decir, con 23 años ya tú tenías gente comprando un hogar, mientras que hoy son 47 años. Y hay, por supuesto, otros factores. La deuda, por ejemplo, en Estados Unidos era 5.6 trillion en el 2000, lo que sería nuestro billón. Y hoy es por encima de 33, que es muy por encima del GDP, lo cual obviamente habla de dónde está ubicado Estados Unidos. La hipoteca promedio por 30 años en el 2020 era 3,86, 2022 5,34, 2024 7,31. La gente está viviendo de quincena en quincena o de cheque en cheque más que nunca. Y esto, por supuesto, nos habla del famoso malestar que estamos viendo reflejado con una cantidad de presidentes que precisamente les tocó el periodo post-COVID de control de la inflación. Y no lo estoy justificando, estoy explicando uno de los elementos que ha entrado allí, pero hay otros elementos que, por supuesto, tienen que ver con la inflación. Y uno de ellos que fue mencionado me parece importante siempre, que el crecimiento de pocas compañías que acaparan cada vez más mercados hace que la gente se sienta cada vez menos en control. De hecho, hablamos aquí de lo que llamábamos dynamic pricing, que era que con la inteligencia artificial ahora era más fácil variar los precios en función de la demanda que se esperaba ese día o que se estaba teniendo ese día. Con lo cual, de repente tú te ibas a un parque de diversiones y dices, me voy a ir un miércoles en la mañana que no hay nadie. Pero si en ese momento hay mucha gente, el precio empieza a cambiar, la inteligencia artificial empieza a cambiar el precio hacia arriba,
para sacarle más jugo, o cómo se justifica la gente que maneja los parques de Lego en Gran Bretaña, como me mandó uno de ustedes una noticia, diciendo esto permite que no haya overcrowding y que esto, cuando lo empezamos a aplicar en años anteriores, generó que tuviéramos las mejores calificaciones que en cualquier año porque nos permitió evitar el overcrowding. Tengo que agarrar con pinzas eso de, pero así evito que se llene demasiado el parque, porque igual estoy pagando de más. Por supuesto, esto estimula a que uno se meta meses antes, semanas antes y planifique. Pero bueno, esto hace que ir a un parque de diversiones se convierta en una hoja de cálculo que tengo que abrir y pensar en qué momento lo voy a hacer, porque esa es la otra. Bueno, tienes la posibilidad de ahorrar. ¿Sabes cuánta información tengo que manejar para comprar un puto disco duro y realmente estar seguro de que estoy pagando el mejor precio por el mejor producto? ¿Cuánto tengo que navegar a través de comentarios falsos de Amazon? Meterme en páginas web que me expliquen, mira, no vayas a comprar un disco duro que venga con esta marca o diga esto porque ese es el fabricante chino que tiene tales y tales problemas, o coreano. O sea, para comprar un disco duro, yo estoy dando un ejemplo. Entonces, ese tiempo que estás dedicando a ahorrarte un dinero, si lo cuantificas en el dinero que podrías hacer en ese tiempo, te pone a pensar si realmente estás haciendo lo mejor por mí. Así que vamos con el menú de lo que la gente ya escuchó y lo que la gente que no está en Patreon va a dejar de escuchar y de ver. Mientras las iglesias merman, Trump vende Biblias. Igual hay que reconocer que le fue bien a la bolsa al hombre. México clave en la reelección estadounidense. La asistencia escolar, y de hecho la inasistencia escolar, es una muestra de algo mucho más profundo. Y hablando de escuelas, no le pidas a tus hijos e hijas que aprendan a programar, y mucho menos a aprender idiomas. ¿Por qué? Por lo mismo por lo cual se acabaron las protestas en el mundo. No tengo el libre albedrío que creo según este tipo, que es un genio certificado. Chile se queda sin niños. Japón vende más pañales de adultos que de bebés. El tema de Ozempic exige que me corrija. El perro policial robot ya tuvo su día de furia. Arabia Saudita al frente de los derechos de la mujer en la ONU. Los gringos empiezan a resucitar plantas nucleares. En Australia ya puedes cambiar el filtro de agua sin ir preso. Ese jardín comunitario que te parece de lo más ecológico contamina más que una granja. Pero bueno, ya sabemos qué hacer con ese dióxido de carbono, así que tranquilos. Nuevas leyes van a necesitar nuevos camiones, nuevas plantas, nuevo todo. Más estudios que separan a hombres de mujeres, y esto está ocurriendo más que nunca, especialmente si son jóvenes. Por si no lo vieron, siguen las protestas en Israel contra Bibi. Un switch de luz sin cables ni baterías. La ambigüedad estratégica de la oposición venezolana y una carta desde el pasado. Y otro tipo, pero en este caso contra Audible, gana. Sí, señor, gana un tipo contra una empresa tan grande como Audible. Y en el extra, ¿cuánto es ser suficientemente productivo? Eso, más un documental recomendado y una página que nos mandan para entender el petróleo en el aburrido.